Hola, qué gusto volverlos a saludar. Mi nombre es Dani Rolando Navichoque López y ahora en este video les hablaré un poco de lo que es la filosofía de la cultura. Si bien cuando hablamos de una filosofía podemos decir que hablamos de una estructura, de un ente, es decir, que se encarga de estudiar una serie de estructuras, pero esta serie de estructuras que convergen es en la cultura misma, ¿no? Pero antes de comenzar con ello les hablaré un poco acerca de cultura y filosofía de la cultura, haciendo una distinción entre ambas, ¿verdad? Cuando hablamos de cultura, pues hablamos acerca de un fenómeno que puede incluir varios elementos, entre ellos podemos decir sociales y espirituales, entre otros, ¿verdad? Entre ellos pues podríamos hablar de las costumbres, las tradiciones, los ritos e inclusive hasta los rituales, ¿verdad? También podrían entrar dentro de ellos las normas de conducta que se aprenden dentro de un lugar determinado y estos van en sentido a cultivarse y a practicarse. Ahora bien, cuando hablamos de una filosofía de la cultura, hablamos de algo que la sostiene, una estructura que podemos decir que es fija, que se podría mover en un cierto punto, si se requiere, ¿verdad? Pero ¿qué tiene como fin? La filosofía de la cultura tiene como fin reunir elementos tanto de una cultura que puede pertenecer a un país, a una sociedad o inclusive a una nación, ¿verdad? Que busca con ello generar armonía y un compartimiento dentro de las mismas culturas. Si bien podemos ver que es algo que a grandes rasgos pues a veces no se logra, ¿verdad? Pero por lo menos se intenta hacer que las culturas se reconozcan, se ayuden mutuamente entre ambas, ¿verdad? Creo que este es, valga la salvedad, podríamos decir que son dos ejes centrales que se unen en sí. Cuando hablamos de una filosofía y hablamos de una cultura, dos palabras que sin duda alguna nos llevan a varios conocimientos, a varias formas de pensar, varias, varias palabras que remiten a diferentes significados, podríamos decir. Ahora bien, ¿cómo ha sido el desarrollo histórico de la filosofía de la cultura? Si bien podemos adentrarnos a los siglos pasados, que las culturas que predominaban eran la china, la persa, entre otras, ¿verdad? Estas culturas pues tuvieron su auge, podríamos decir. Inclusive la India es una cultura que hasta hoy en día pues ha servido a la humanidad, ¿ve? Con grandes descubrimientos, entre otros, ¿verdad? Pero el desarrollo de la filosofía y la cultura, podríamos decir que ha sido un arduo trabajo que ha llevado una multiplicidad de estudios, ¿verdad? Inclusive los autores que hemos visto durante el transcurso de este curso hemos visto que manifiestan cierta complejidad a sus contenidos a presentar cuando se estudian, ¿verdad? Si bien podemos ver que las culturas son ricas en conocimientos y a la vez son complejas a la hora de estudiarlo, pero es lo que se busca con ello, tratar de conocerlas, cómo ha sido su desarrollo, sin duda alguna la filosofía y la cultura ha ido caminando poco a poco como las demás filosofías, ¿verdad? No se puede decir que en un ya se han mostrado, sino que su trabajo ha llevado inclusive a generar cambios drásticos, podríamos decir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que se ha buscado con ellos? Tratar de unificar, ¿verdad? Tratar de unificar esos pensamientos, es lo que ha tratado de hacer la filosofía y la cultura, unificar todos esos conocimientos y la complejidad que a veces esas culturas manifiestan, formando un solo eje, ¿verdad? Entre los cuales se podría estudiar. Si bien cuando hablamos de cultura podemos hablar de cultura material e inmaterial, pero ¿qué implica la cultura material? La cultura material podríamos decir que encierra un conjunto de prácticas. Dentro de ellas pues podríamos ver el trabajo manual, la elaboración de textiles como trajes típicos, monumentos, obras de arte, entre otros, ¿verdad? Sin duda alguna esto es un patrimonio y eje central de cada país, ¿verdad? Podemos decir que aquí en Guatemala tenemos una riqueza de cada uno de esos elementos que han marcado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos estructuras como el Tikal, en Petén, ¿verdad? Son obras de arte que las personas han construido, los trajes típicos que son muy comunes acá en Guatemala, ¿verdad? Cada cultura, pues podríamos decir, tiene su traje típico, o cada, o cada región, podríamos decir, más de occidente, ¿verdad? Manifiestan sus trajes típicos. Ahora bien, cuando hablamos de cultura inmaterial, podemos situar dentro de ellos, pues inclusive la religiosidad, ¿verdad? El lenguaje, los rituales,
las conductas sociales, entre otras, ¿verdad? Si bien creo que conocemos que estas, si no se ven, por lo menos se practican, y creo que se vuelven parte de la cultura cuando se están practicando, se cultivan, se generan, se transmiten de un lugar a otro, es decir, ellas se van creando poco a poco, ¿verdad? Sin duda alguna podemos decir que ellas residen y son el centro de la cultura, son parte de que la cultura siga subsistiendo hoy en día. Acá en Guatemala podríamos ver que el lenguaje también es parte de esa cultura, es parte de ese patrimonio que se deja ver a grandes rasgos, que sin duda alguna genera prestigio al país también. Si bien podemos ver que los trajes típicos se venden a grandes precios, es decir, es un aporte al país también, no solo a la cultura, un reconocimiento, sino también es un aporte económico que se genera, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué relación hay entre la cultura y la comunicación? Pues podríamos decir que la cultura en sí es un eje de convivencias humanas, pero este eje de convivencias humanas, porque está guiado por una vía inexorable de transmisión, que es el mismo lenguaje. Es la vía que podríamos decir que utilizamos, ¿verdad? El lenguaje tanto escrito como hablado es un modo de comunicación que sin duda alguna es asertivo para que las demás personas se conozcan, se socialicen inclusive. Y gracias a ahí pues podemos decir que se han transmitido las tradiciones, las costumbres, inclusive las lenguas que se manifiestan acá en Guatemala, que podríamos decir que son 22, ¿verdad? 22 lenguas que son muy ricas, que las saben las culturas, ¿verdad? Podemos decir que también marca un estilo y estado de vida en las personas. ¿Por qué un estilo? Porque tiene una forma de hablar. Cada, cada región se reconoce por una forma de hablar de la otra, ¿verdad? Podríamos decir que el mismo lenguaje no es el que utiliza la cultura latina que la garífuna, es decir, va cambiando de un lugar a otro, pero ese lenguaje es lo que ha permitido el desarrollo también de las culturas, ha sido la pauta central desde donde se ha transmitido esta cultura, se ha mantenido y se mantiene hasta hoy en día, ¿verdad? También podemos decir que el lenguaje también, así como marca un estilo de vida, podemos decir que sugiere también normas de conducta y de convivencia que sin duda alguna van ayudadas a fomentar la convivencia, que exista el diálogo entre esas culturas, a que, a que no se den desacuerdos entre ellas, sino más bien que se generen lazos de convivencia, ¿no? Y eso es lo que se busca, que las personas se conozcan, que no solo se conozcan de manera física, sino que se conozcan en sus conocimientos, en la forma en que conviven, como lo hacen con los demás, que sin duda alguna es lo que va buscando este eje central, ¿no? Buscar que se siga manteniendo la cultura, es lo que sin duda alguna se requiere para que un país también sea reconocido. Podemos decir que nuestro país de Guatemala es reconocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque también es rico en culturas, es un país, digamos, el segundo a nivel latinoamericano con más culturas que hasta hoy en día pues siguen subsistiendo, ¿verdad? Y que gracias a ese lenguaje que también se ha mantenido, que sin embargo no hay que perderlo, sino hay que seguirlo generando, ¿verdad? Ahora bien, la cultura en Guatemala. La cultura en Guatemala podríamos decir que presenta cierta complejidad hasta ciertos grados. ¿Por qué? Porque podríamos decir que no hay una cierta relación entre ellos. A veces hay desacuerdos entre las mismas personas, a veces ni se dan los conocimientos, a veces cuando buscamos generar más un compartir, generamos más bien rechazo. Pero bien, antes podemos citar que aquí en Guatemala existían cuatro culturas que anteriormente he mencionado algunas de ellas, que está la Xinca, la Ladina, la Garífuna y la Maya. Estas han sido las cuatro culturas que han reconocido acá en Guatemala primeramente. De ahí se han generado otras hasta hoy en la actualidad, ¿verdad? Podemos ver que existen multiplicidad de culturas en Guatemala. Creo que pocas de ellas, de las anteriormente mencionadas, son las que subsisten hasta hoy en día. Si bien tengo conocimiento que ahora se están perdiendo, la Xinca está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque no se está dando más las formas de lenguaje que ellos tenían, e inclusive podemos decir que su lenguaje está desapareciendo. Ahora podríamos decir que se está deteriorando. ¿Y qué? Podríamos decir que en base a la globalización que estamos teniendo, que sin duda alguna nos está llevando
a decaer en las culturas, ¿verdad? No estamos buscando que ellas se sigan cultivando, sino más bien se sigan deteriorando, ¿verdad? Podemos decir que acá en Guatemala las culturas que manifiestan diferentes tipos de creencias que se traen, inclusive podemos decir desde los mayas, ¿verdad? Si bien dicen que ellos han sido nuestros primeros herederos de cada una de las cosas que realizamos, de los rituales, de los ritos, entre otros, ¿verdad? Tanto dentro de la religiosidad como dentro de la cultura misma, ¿verdad? También podemos ver que la cultura aquí en Guatemala, pues hay un conjunto de pueblos que manifiestan diversidad de lenguas, que anteriormente mencioné que son 22, ¿verdad? Estas están reconocidas también, ¿verdad? Pero parte de ellas también ya se están, podríamos decir, deteriorando, dejándose de fomentar. En base a esto que hoy vemos en nuestra actualidad, ¿verdad? Sin duda alguna, pues hay ciertos avances, pero también en las culturas hay ciertas decadencias. Decadencias en el sentido de que ya no se transmite lo que los padres, de lo que los abuelos nos decían, ¿verdad? Si bien pueden ver que los abuelos ahora ya casi no nos transmiten esos conocimientos que antes tenían, podemos decir también que las culturas de Guatemala forman y constituyen parte de nuestro patrimonio cultural, inclusive de nuestra nación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gracias a ellas también somos reconocidos como guatemaltecos, somos reconocidos y nos permite identificarnos también de dicha manera de que somos guatemaltecos. Sin duda alguna, pues podemos ver que existe cierto auge en cada país, cada cultura pues manifiesta una forma de sentir, una manera de ser, y que sin duda alguna es lo que se está buscando, ¿verdad? Que las culturas sigan subsistiendo, que se sigan generando cada día, ¿verdad? Es lo que se busca. Si bien los estudios de la cultura se hacen para qué, para incentivar más a conocer más las culturas de cada uno a las que pertenecen hoy en día, no dejar que ellas sigan decayendo, sino más bien seguirlas manteniendo, seguir manteniendo ese lenguaje que hasta ahora pues se ha ido manifestando, ¿verdad? Hay que seguir luchando para que la cultura se mantenga sin duda alguna, ¿verdad? El reto que deja el curso a partir de haber estudiado la filosofía de la cultura, yo creo que deja varios retos, pero en primer lugar a seguir reflexionando, ¿verdad? Seguir reflexionando en torno a la multitud de culturas que presenta nuestro país, que sin duda alguna pues no es una sola, ni son cuatro, ni son tres, ¿verdad? Sin duda alguna es una multitud que presenta una cierta complejidad, tanto como los autores estudiados nos lo han presentado. ¿Pero por qué? Porque es necesario reconocer y valorar la cultura que tenemos, ¿verdad? Si bien con esa cultura nosotros somos reconocidos tanto por nuestra forma de ser, nuestro estado de vida, nuestro lenguaje, inclusive nuestras creencias, ¿no? Sin duda alguna lo que buscamos es que ellas se sigan dando, sigan creciendo. Yo creo que el reto que me deja es seguir transmitiendo mi propia cultura. Es mi gran reto en esta oportunidad, después de haber visto la filosofía y la cultura, seguir prestando, seguir conviviendo y seguir manteniéndose toda esa armonía dentro de la cultura que a veces, como recalcaba anteriormente, a veces no se da, ¿verdad? Pero es necesario que ella se siga manteniendo para así generar más diálogo entre las personas. No hay que dejar que desaparezcan las culturas, pues sin duda alguna ello marcaría, podríamos decir, también la extinción de la humanidad. La extinción de la humanidad no solo la marcará, podríamos decir, las guerras, inclusive la COVID-19 que hoy se está viviendo, sino más bien, si no se sigue manifestando, se sigue generando la cultura, seguir manifestando que pertenecemos a una cultura, que tenemos un tipo de cultura, no vamos por buen camino. Hay que buscar la manera de que ella se siga incentivando, que las personas sigan creyendo en ella, que busquen alternativas y patrones para seguir adelante, ¿verdad? Es lo que se busca. A partir de lo estudiado considero que me queda una reflexión muy grande acerca de mi cultura. Si bien creía pues que conocía mi cultura en sí, pero veo que aún me falta mucho por reconocer dentro de ella y ese es el gran reto que me queda. Sin duda alguna, pues espero que este video les sirva de un poco a cada uno de los que lo vean y muchas gracias ante todo, ¿verdad?